te doy mi palabra. Una expresión que es muy común cuando hay un trato comercial o tal vez ofrecer alguna acción a otra persona. Lastimosamente en nuestros tiempos, cumplir la palabra solo ha quedado en eso, en meras palabras. Cuando hablamos de cumplir nuestras promesas, nos lleva a pensar en el caso de qué estamos ofreciéndole a Dios, qué le hemos ofrecido a Dios y qué vamos a hacer para cumplir lo que le hemos ofrecido. ¿Tiene usted palabra? Ese es el tema que tenemos en esta ocasión en Tesoros de la Biblia, con el título Cumplamos nuestros votos. Esto se está refiriendo a los votos que realizamos como cristianos. Hablemos de algunos de ellos y para esto tenemos que remontarnos a cómo ve Jehová los votos que nosotros decimos. Examinemos, por ejemplo, lo que pasaba en el tiempo de los israelitas en el libro de Números, el capítulo 30 y el versículo 2. Números 32 dice ahí: Si un hombre le hace un voto a Jehová o se compromete con un juramento a cumplir un voto de abstinencia, no debe romper su palabra. Debe hacer todo lo que prometió. El texto indicaba si un hombre le hace un voto a Jehová o se compromete. Es decir, era algo voluntario. Sin embargo, cuando se lo hacía, ya habría una obligación que esa persona tenía que cumplir. Este voto o juramento era tan serio que de no cumplirlo podía costarle hasta la vida de la persona que lo expresaba. Es decir, había dado su palabra y tenía que cumplir. Eso nos hace pensar a nosotros hoy que cuando le ofrecemos algo a Jehová de manera voluntaria, debemos cumplirla. ¿Qué envolvían en ese entonces los votos? Revisemos el siguiente versículo, ahora en Números capítulo 30 y el versículo 3, que dice así: Y si una mujer le hace un voto a Jehová, o se compromete a cumplir un voto de abstinencia cuando es joven y vive en la casa de su padre, y su padre se entera de su voto o del voto de abstinencia que ella se ha comprometido a cumplir, pero él no dice nada, todos sus votos seguirán en pie. Y todo voto de abstinencia que ella se haya comprometido a cumplir seguirá en pie. Un detalle que podemos ver en estos dos versículos que hemos leído es que el voto se lo hacía en privado. Este voto, como el caso que se menciona aquí de esta mujer, nadie más lo sabía, ya que después, si su padre se enteraba, es decir, no estaba al tanto de la situación, él podía decidir si se mantenía o no en pie. Es distinto en cuanto al juramento, que esto podría hacérselo delante de otra persona, alguien que escuche. Es un voto, pero llega a tener la expresión de juramento. Las dos expresiones se usan paralelamente, tienen casi el mismo matiz. Actualmente Jehová también espera que nosotros seamos de palabra. Y podríamos mencionar distintos aspectos. Por ejemplo, los dos votos más importantes que un cristiano puede hacer son el voto de su dedicación y los votos de matrimonio. En nuestra guía de actividades de este mes de mayo y junio podemos ver aquí la fotografía combinada donde está nuestra hermana haciendo una oración sincera a Jehová. Es un voto privado, nadie más lo sabe. Y ella le está ofreciendo a Jehová dedicar su vida para siempre. Es lo que se conoce como la dedicación, una oración personal. Y en la otra fotografía que tenemos ahí al lado, se ve cómo ellos están haciendo un voto o juramento, el uno al otro, para permanecer leales en el matrimonio. Dos votos muy importantes dentro de la vida de un cristiano. Volviendo a Números capítulo 30, seguimos revisando lo que Jehová considera en cuanto a los votos. En el versículo 6 al 9 podemos leer, dice así: Sin embargo, si ella se casa después de haber hecho un voto o de haberse comprometido precipitadamente a cumplir una promesa, y su esposo se entera, pero no dice nada el día que se entera,
sus votos o los votos de abstinencia que ella se comprometió a cumplir seguirán en pie. Pero si su esposo le prohíbe cumplirlos el día que se entera, él puede anular el voto o la promesa que ella se comprometió a cumplir precipitadamente y Jehová la perdonará. Pero si una viuda o una divorciada hace un voto, estará obligada a hacer todo lo que se haya comprometido a cumplir. Con relación a este punto, en la Atalaya del 2004, 1 de agosto, página 27, párrafo 3, hace la pregunta si el varón cristiano puede invalidar los votos de su esposa. Las respuestas son no y sí. ¿A qué nos referimos? No puede invalidar la promesa o voto que la esposa hizo a Jehová cuando se dedicó y luego se bautizó. Eso no lo puede anular, porque no es un voto a una persona, a un ser humano, es un voto a Jehová. Pero cuando la esposa hace otro tipo de voto o promesa en la que no quiere hacer algo, vamos a suponer, prometo no hacer esto en la casa o no hacer esto a mi esposo, ahí tiene el esposo el derecho de invalidar o anular ese voto porque no implica ahí el servicio a Jehová. Es algo que implica al esposo. Y como decía el texto bíblico de Números 36 al 9, él puede anular el voto o la promesa que ella se comprometió a cumplir precipitadamente y Jehová la va a perdonar. Todo voto que implique hacia Jehová, debemos esforzarnos por cumplirlo. Está nuestra vida de por medio. Un voto o juramento que se hace a una persona delante de otros, eso puede variar, pero también nuestra palabra está de por medio. En la historia de la Biblia hay tantos ejemplos de personajes bíblicos que le dijeron a Jehová que algo iban a cumplir a cambio de otra cosa. Estamos hablando, por ejemplo, de Jefté, cuando ofreció a su hija si vencía a uno de los ejércitos. Y lo cumplió. Había hecho una promesa a Jehová. Su voto era directamente con Dios. Jehová cumplió con su parte y Jefté también cumplió la parte que le correspondía. Otro ejemplo que llega a nuestra memoria es el de Ana con su hijo Samuel, que cuando llegaba a cierta edad lo iba a dar al servicio a Jehová. Por supuesto, si ella quedaba embarazada y tenía un niño. Jehová cumplió su parte y Ana también cumplió la de ella. Volviendo a nuestra guía de actividades, tenemos la pregunta bajo las fotografías: ¿estoy cumpliendo los votos que he hecho? Volvemos al punto. El voto de dedicación a Jehová es el más importante que podemos hacer los cristianos, porque le prometemos solemnemente a Jehová en una oración personal que le dedicamos nuestra vida a Él, que la usaremos para servir siempre, pase lo que pase. Como Jesús dijo, repudiarnos a nosotros mismos. Es decir, renunciar a todos nuestros derechos y prometer que pondremos la voluntad de Dios delante de todo lo demás. Desde ese día en adelante, le pertenecemos a Jehová. Es imposible deshacer el voto de dedicación, retractarse de esta promesa que le hicimos a Dios. Si una persona se cansa de servirle o de vivir como un cristiano, no puede decir que su bautismo no fue válido o su dedicación tampoco. Se presentó de manera voluntaria a Jehová y será responsable ante Dios y la congregación. En el caso del voto en el matrimonio, este es el segundo voto más importante que puede hacer una persona. El matrimonio es sagrado. Los novios intercambian sus votos ante Dios y otros testigos, por eso es un juramento. Prometerán que se amarán. Y claro, no todo matrimonio es perfecto, pero sí pueden buscar la ayuda, la guía para resolver ciertas situaciones que pueda poner en peligro este sagrado vínculo matrimonial. Poner en práctica los principios de Jehová sin duda ayudará muchísimo a cumplir los votos matrimoniales y ser felices. Así que queremos ser personas responsables, que tengamos palabra, es decir, que cumplamos lo que ofrecemos más lo que tiene que ver con Jehová y también dentro del matrimonio. Que cada uno se esfuerce por cumplir los votos que él ha hecho en su vida como cristiano.